Así es, solamente de Jesús la sangre, el sacrificio de Jesús por nosotros, es aquello que nos puede quitar todo el pecado que tanto daño nos ha hecho. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a compartir la palabra de Dios. Pídale al Señor que habla su vida, que habla su necesidad. Y si le es posible, comparta con algunos otros el enlace para que otras personas sean bendecidas con la palabra de Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Te damos gracias porque en medio de toda esta crisis tú sigues siendo Dios y nosotros seguimos siendo tus hijos. Y estamos confiados en que tú nos sostienes en tu mano poderosa. Decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Señor, no tememos porque tú estás con nosotros. Y en la semana recordábamos aquel texto de 2 Corintios 4:18, donde dice que nosotros no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno, y nosotros tenemos puesta la mirada en la eternidad. Sí, es cierto, estamos viviendo el aquí y el ahora, y hay cosas que son muy dolorosas, pero Señor, tú transformas nuestro dolor en canto, nuestro dolor en baile, nuestro dolor lo transformas en gozo. Hoy queremos que hables a nuestras vidas y a nuestra necesidad conforme a tu propósito, y abre el corazón de cada uno de los que seremos expuestos a tu palabra para que seamos transformados. Nos abandonamos en tus manos. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cómo superar la tentación? ¿Cómo superar la tentación? Lo primero que necesitamos comprender es que la tentación es un problema mundial. Es el problema incluso más antiguo del mundo. Ha existido desde Adán ese problema. Y quiero que usted pueda ser consciente de que todos, cada uno de nosotros tenemos nuestras tentaciones particulares, nuestras particulares debilidades nosotros tenemos. Por ejemplo, usted tiene problemas de carácter y algunos tenemos problemas de carácter. Hay quienes también tienen problemas, por ejemplo, con la comida. Hay algunos que tienen problema con sus gastos. Hay quienes tienen problema con la bebida. Hay algunos otros que tienen problemas tentación, sino líbranos del maligno. Quiero que usted abra su Biblia allí, o mejor dicho, ahí su boletín también, si es que lo tiene, en 1 Corintios 10:13, un pasaje que a mí me encanta porque me da mucha esperanza y me da mucha confianza. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, y le animo a que subraye la palabra común, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Le digo que este pasaje a mí me llena de esperanza porque es una tremenda promesa. Este pasaje nos habla mucho, nos dice mucho sobre la tentación. Le pedí que subrayara la frase común. La frase común, y esa palabra nos lleva a la conclusión de que la tentación es algo normal en la vida de las personas. A todos nos pasa. Yo en una ocasión escuché decir a alguien, le doy gracias a Dios porque ya no tengo ninguna tentación. Y yo digo, sí, ¿cómo no? La Biblia nos dice que usted puede vencer, usted no va a ser tentado más allá de lo que pueda soportar. Y quiero aclarar algunas cosas. Dios no espera que usted sea perfecto de ninguna manera. Mientras usted viva aquí en la tierra, nunca va a estar sin pecado. Pero Dios ha hecho todo lo posible para que cada vez usted y yo pequemos menos. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de un proceso que se llama la santificación, y en ese proceso de santificación Dios está trabajando en nosotros de tal forma que el pecado tenga menos control en nuestra vida. Pero viene la pregunta, ¿cómo podemos ser librados del mal, como dice este pasaje, o ser librados del maligno? La palabra de Dios nos muestra cinco acciones que usted y yo podemos y debemos y necesitamos hacer para poder vencer la tentación. 5 acciones para superar la tentación. Y vamos a ver la primera. No permita ser intimidado.
No permita ser intimidado. Mire, cuando nosotros somos tentados, hay 3 reacciones que son las más comunes. La primera de ellas, nos alarmamos. Nos sorprendemos y nos alarmamos. Oh, ¿cómo puedo pensar yo tal cosa? Nos alarmamos. La segunda, nos frustramos. Oh, ¿por qué otra vez en esta misma área? Y la tercera, nos desanimamos. Hay gente que dice, oh, nunca voy a poder cambiar. Esas son las reacciones más comunes a la tentación. ¿Por qué? Porque la estrategia número 1 de Satanás es intimidarle. Es que usted se sienta intimidado, se sienta temeroso. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este pasaje muestra que el diablo tiene muchas artimañas, pero cantidad de artimañas. Y las artimañas son aquellas cosas que parecen muy simples, muy sencillas, pero que tratan de provocar un gran temor en la gente. Satanás trata de intimidarle y una de esas artimañas es precisamente eso, intimidación. La intimidación es una de las artimañas de Satanás. Pero quiere que le quede bien claro que no es pecado ser tentado. Tenemos que partir de ahí para que usted pueda vencer todas esas artimañas y no se deje intimidar. Primero, ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Leímos hace rato en Hebreos capítulo 4, y ahorita solamente quiero que leamos el verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Si usted observa, Jesucristo sufrió tentación. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado también. Él fue tentado. Nosotros no podemos evitarlo. Por ahí hay una frase que dice que usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que ellos hagan nido en ella. Mire, Jesucristo fue tentado, la diferencia que hace es que fue sin pecado. Es decir, Jesús no cedió a la tentación. Él tenía libre albedrío, pero Él no cedió ante la tentación. Y mucha gente a veces vive bajo una condena innecesaria. Particularmente los cristianos a veces se preguntan, ay, ¿por qué estoy pensando tal cosa? ¿Cómo puedo pensar tales cosas? Pensé que ya era más fuerte. Y yo quiero decirle, usted nunca va a evitar la tentación. Y algo todavía más fuerte, en cuanto más usted se acerca al Señor, más el diablo va a tratar de hacerle caer. ¿De qué manera? A través de la tentación. Si usted observa la Biblia utiliza muchos términos que tienen que ver con la guerra. Por ejemplo, dice, manténganse firmes, sean fuertes, no es con espada, pónganse la armadura, etc. La vida cristiana realmente es una batalla y es difícil esa batalla. Hay palabras utilizadas allí en la Biblia para describir la vida cristiana como pelear, conquistar, luchar, vencer, la victoria, palabras de guerra. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás quiere intimidarle, Satanás quiere vencerle, quiere intimidarle. Esa es una de las armas que él utiliza. Quiere que usted se sienta culpable por ser tentado. Yo no sé si alguna vez le ha pasado lo siguiente. No sé si alguna vez ha estado orando y de repente viene a su mente una palabra totalmente descabellada. Y entonces usted piensa, esto a mí me parece que ni siquiera es de cristianos. Ya no sé siquiera si soy cristiano por pensar en tales cosas. Déjeme decirle lo siguiente. ¿De dónde cree usted que sacó esa idea? El diablo la puso ahí. El enemigo pone esas ideas a veces descabelladas. Usted está orando y viene una idea totalmente descabellada. El diablo pone esas ideas. Y quiero aclararle, no tiene que sentirse culpable por eso. Lo que usted haga con ese sentimiento, eso sí es lo que va a hacer una verdadera diferencia. No se deje intimidar, no ceda ante la tentación. A veces, como le decía, el diablo trata de hacerle sentir culpable, incluso antes de tentarlo.
Sí, así es. Incluso antes de tentarlo, el diablo quiere hacerle sentir culpable. Él le dice cosas como: si alguna vez vas a enfrentar esta situación, seguro que vas a caer. Y eso a muchas personas, por supuesto, que les asusta. No se deje intimidar por el diablo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aclaro, este versículo no dice que usted y yo no tendremos tentaciones. No. Dice que hay deseos de la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa, pero dice que cuando usted y yo nos sometemos a Dios andando en el Espíritu, no vamos a seguir esos malos deseos, esos deseos de la vieja naturaleza. Eso es lo que nos dice la tentación. Le voy a decir lo que significa. Significa simplemente que usted es una persona normal, que usted es un humano y que está vivo. Incluso quiero que usted pueda ver la tentación como una prueba. Así que no se deje intimidar. Alguna vez le decía que la palabra griega para tentación en la Biblia es pirasmón. Y la palabra griega para prueba allí en la Biblia es pirasmón. Es la misma. Solamente lo que usted hace con esa situación que está viviendo es lo que va a hacer una gran diferencia. Tómelo como una prueba, y una prueba es para nuestro crecimiento. Pero no se deje intimidar por el enemigo. La segunda cosa, solicite la ayuda de Dios. Pida la ayuda de Dios. Vea lo que dice el Salmo 50:15. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Llámame cuando estés angustiado. A esto yo le llamo una oración de emergencia. Una oración de emergencia. No tiene usted un gran diálogo con Dios, sino simplemente: ayuda, Señor, ayúdame por favor, Señor. Cuando usted está siendo tentado, no tiene que hacer una gran oración, una larga oración. Simplemente clame al Señor por ayuda y dígale: Señor, ayúdame por favor. La Biblia, si usted observa la historia de muchos personajes bíblicos, muchos hicieron esta clase de oraciones. Daniel, David, Pablo mismo, Pedro, hicieron esta clase de oraciones clamando por ayuda del Señor. Y Dios brinda su ayuda a cualquiera que se lo pida. Y yo le pregunto, ¿cuándo debería usted orar una oración de emergencia como esta? Ayúdame, Señor. Se lo voy a explicar de la siguiente manera, para que usted lo comprenda y se va a identificar segurito. ¿Alguna vez ha tenido la tentación de cometer un grave delito con sus hijos o con su esposa, que le dan ganas de ahorcarlos? ¿Con su esposo le dan ganas de ahorcarlos en alguna discusión? ¿Ha tenido la tentación de responder de una manera grosera para con su jefe, que lo ha expuesto por sus propios problemas, pero lo expuso delante de todos sus compañeros? ¿Alguna vez ha sentido la tentación de evadir impuestos cuando está haciendo su declaración? Somos tentados, dice la Biblia, que todos somos tentados. A lo mejor ha tenido usted una tentación cuando está viendo algún programa de televisión. Esos momentos son los momentos precisos para clamar a Dios una oración de emergencia: ayúdame. Y hay algunas pequeñas acciones que usted tiene que tomar también. Por ejemplo, a lo mejor tiene que cambiarle de canal ahí a la televisión. No sé si usted ha tenido la tentación. Voy a decir el nombre de un centro comercial. Ahora creo que, no sé si ya abrieron, pero ahí en los centros comerciales del Palacio de Hierro hay una zona donde hacen las galletas y huele eso. ¿Ha sentido esa tentación cuando pasa por esos pasillos? Son tentaciones. En esos momentos, si usted tiene problemas ahí con la glucosa y todas esas cosas, es momento para decirle: Señor, ayúdame, para hacer una oración de emergencia. Algunos a lo mejor ven una coquita así sudando el vasito y usted es diabético. O algunos sabemos que eso ya nos está causando daño. Hay que clamar una oración de emergencia, de urgencia: Señor, ayúdame, tú sabes que esto me causa mucho problema. Y la pregunta es: ¿por qué quiere Dios que pidamos ayuda? Le voy a decir lo siguiente: porque Él lo entiende, Él lo comprende.
Vea lo que dice nuevamente Hebreos 4:15, pero ahora le vamos a sumar el verso 16. Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Subraye eso, tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y por eso nos invita a hacer lo que dice el verso 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La Biblia nos muestra que tenemos un Dios comprensivo. Jesús fue tentado en todo, eso es lo que dice la Biblia, y se va a sorprender y a lo mejor algunos hasta se van a ruborizar con algunas cosas que le voy a decir en este momento. Jesús luchó con la ira. Según este pasaje, sí. Jesús luchó con la honestidad. Según este pasaje, sí. Jesús luchó con asuntos de la sexualidad. Según este pasaje, sí, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Esto es asombroso, pero la gran diferencia es que Él, aunque tenía libertad de elegir, Él eligió lo mejor, eligió lo correcto, no se dio a la tentación, nunca pecó, y por eso Él está totalmente habilitado para ayudarnos cuando usted y yo somos tentados. Él superó la tentación y entonces nos puede ayudar. Por eso nos anima en el verso 16 que vayamos delante de Él al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese momento oportuno en el cual lo necesitamos. Él superó la tentación, Él no se dio a la tentación, Él nunca pecó, y por eso nos anima que nos acerquemos delante de Él. No se deje intimidar. Y cuando usted esté enfrentando una tentación, lance una oración de emergencia y dígale a Dios, incluso grite: ayúdame, Señor, ayúdame. Él seguro que le va a ayudar. Dice que nos acerquemos al trono de la gracia. Él fue tentado en todo, sin pecado. Él le comprende. Él sabe las luchas por las que está pasando, pero Él no quiere que usted vuelva a caer. Necesita la ayuda de Jesucristo. La tercera cosa que el Señor quiere que hagamos es que reenfoquemos nuestra atención. Reenfoque su atención. Santiago 1, 14 y 15 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y quiero que subraye eso: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, porque vamos a reflexionar en eso. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Da luz la muerte. Nuevamente la frase que le dije que subrayara: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Si usted se da cuenta, el problema surge desde nuestro interior. La forma en que nosotros pensamos determina la manera en que actuamos. Así es, la tentación siempre comienza con un pensamiento. La batalla siempre comienza en su mente, allí empieza todo. La forma en que nosotros nos sentimos muchas veces determina la forma en que actuamos. ¿Y sabe cómo se determinan nuestros sentimientos? Por lo que nosotros pensamos. Por eso le decía que todo inicia con un pensamiento. Lo que usted piensa determina cómo se siente, y la manera en que usted se siente determina la manera en que actúa. La batalla comienza en la mente. Lo que llama su atención, eso siempre le va a capturar, le va a atrapar. La clave para superar la tentación es reenfocar nuestra atención. Solamente observe, mire otra cosa. No intente luchar contra la tentación, solamente reenfoque su visión. Lo que llama su atención le va a atrapar. Usted se va a mover hacia aquello que se enfoque. Tal vez esto va a sonar bien loco lo que le voy a decir, pero yo no sé si alguna vez usted ha trepado a algún cerro, a alguna montaña muy alta, y usted observa hacia abajo, hacia el precipicio, y hay algo muy en su interior como que le jala y le dice: aviéntate, aviéntate, arrójate,
Tal vez no sea palabras así audibles en su cabeza, pero como usted se está enfocando en el precipicio, eso le atrae. Hay como una atracción ahí, salta, como que eso nos jala. ¿Sabe por qué? Porque es este principio. Aquello en lo que usted se enfoca, eso es lo que llama su atención. Por ejemplo, si usted está a dieta y dice, no voy a comer, no debo comer, no debo comer, no debo comer, ¿sabe qué le atrae la comida? Así de sencillo, porque usted se está enfocando en aquello que está captando su atención. Y usted dice, no quiero comer, y la comida es lo que le atrae. Concéntrese en lo que quiere, no en lo que no quiere. Sus acciones provienen de aquello que ha captado su atención. Y cuanto más piensa en algo, más fuerte ese algo le atrapa. Yo escucho a personas que dicen, ay, estoy tan deprimido. Y yo les pregunto, ¿y quieres estar deprimido? Y ellos dicen, no, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué sigues diciéndote eso una y otra vez? Mire, la tentación siempre viene en un proceso de 3 fases. Y usted puede verlo desde el Génesis, allí cuando Eva fue seducida por la serpiente. Hay 3 fases. La primera es la atención. Satanás llama su atención. Satanás llamó la atención de Eva. Empezó a hablarle allí al oído, con mentiras, por supuesto. Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, ¿no? Empieza a seducirla, le empieza a mostrar cosas interesantes y entonces viene la segunda etapa, la etapa le llamo yo de la excitación. Sus emociones empiezan a ser despertados y capturados. Dice la Biblia que le dio, que ella vio el fruto prohibido y dice que vio que era fruto codiciable ante sus ojos. Entonces, la primera es capta la atención, la segunda atrapa sus emociones y la tercera lo lleva a la acción. ¿Por qué? Porque aquello que capta su atención es lo que le atrapa. Y es un proceso muy similar, por ejemplo, el que vivió David. Dice la historia que David era como la 1 de la tarde y él apenas estaba levantando. Bueno, espero que no sea su caso de que se levanten esta cuarentena hasta la 1 de la tarde, pero hay algunos que se levantan hasta la 1. David se levantó a la 1, a las 3 de la tarde, ya era tarde. Dice que se paseaba por el terrado mientras los reyes estaban en la guerra. David no debería de estar ahí, pero se paseaba ahí en el terrado. Y ahí estaba. Yo me imagino así como león rugiente que no sabía qué hacer. Y entonces de repente dice que vio una mujer que se estaba bañando. Y sucedió el mismo proceso que nos menciona la Biblia con Eva. Esa mujer captó su atención. Si él de inmediato hubiera reenfocado su vista, hubiera vencido la tentación, pero no. Eso llamó su atención, se despertaron sus emociones y eso lo llevó a la acción. Ese es el proceso que sigue la tentación. Ese es el proceso realmente del pecado. Y Santiago nos dice que los malos pensamientos conducen a malas acciones. Y aquí está la clave para superar la tentación. Grábesela bien, no luche contra ella. ¿Qué estás diciendo, Ricardo? Sí, no luche contra la tentación. Sea cual sea el hábito que usted quiere romper, no luche con ello. Simplemente reenfoque su atención en otra cosa. Cambie de canal si algo en la televisión le está causando tentación. No luche contra esto. Cambie sus pensamientos. Cuanto más usted luche con un sentimiento, eso más le va a controlar. Si no se concentra en él, eso lo va a debilitar. Y a lo mejor usted se está preguntando en este momento, a ver, Ricardo, ¿no dice la Biblia que debemos resistir la tentación? ¿No dice la Biblia que debemos luchar contra la tentación? Eso no dice la Biblia. Vea lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que dice el versículo. No dice que resista la tentación. Hay 2 cosas que usted debe de hacer. La primera es someterse a Dios. Eso es lo primero. Y la segunda, resistir
al diablo, es decir, la fuente de la tentación. No dice que resista la tentación, y la clave es reenfocar su atención, porque nuevamente lo que sea que llame su atención, eso le va a atrapar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estuvo en el desierto orando por 40 días y 40 noches, llegó el diablo. Y vino después de esos 40 días para tentarlo, para que Jesús usara su poder de una manera egoísta. Él le dijo: oye Jesús, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Jesús no resistió la tentación. Jesús no dijo: no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre. No, de ninguna manera. Lo que hizo fue resistir al tentador, resistir a Satanás. Aléjate de aquí, Satanás. Eso fue lo que Jesús dijo. Resistió al tentador. Y nuevamente, porque mientras más luche usted contra algo, por ejemplo, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, más usted se enfocará en ello y hacia eso se va a mover. Quiero que escuche muy bien esto que le voy a decir. No intente discutir con el diablo. No intente discutir con Satanás. Él es mucho mejor argumentando que usted. Él tiene años de experiencia, miles de años de práctica. Cuando la tentación llegue a su vida, simplemente reenfoque la mirada. Quiero ejemplificarse de la siguiente manera. Cuando la tentación le llame por teléfono, simplemente bote el teléfono. Así de sencillo. Proverbios 4:23 dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y como esto es una gran verdad, solo debe de pensar lo correcto. Lo que sea que esté pensando es aquello en lo que usted se va a convertir. Y el diablo pone todo tipo de pensamientos bien locos ahí en nuestra mente. No necesita usted sentirse culpable por eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer con esos pensamientos? ¿Usted se va a aferrar a ellos diciendo: no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso? ¿O va a reenfocar su pensamiento? Me viene a la mente un versículo que no se lo puse en el bosquejo, pero anótelo. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Pablo nos anima a que pensemos lo correcto. ¿Por qué? Porque aquello que usted piensa va a determinar la forma en que usted actúa. Sus pensamientos determinan su conducta. Usted no puede controlar al tentador. No puede evitar que Satanás ponga pensamientos de tentación en su cabeza, pero puede controlar aquello en lo que usted se enfoca. Incluso en las situaciones más tentadoras que usted esté experimentando en su vida, cuando sienta usted que no puede salir de esa situación, puede cambiar su enfoque mental. Y a veces reenfocar la atención puede significar abandonar la situación. A lo mejor se tiene que levantar, apagar el televisor, tiene que apagar la computadora. Hay personas, yo he hablado con personas que están luchando con la tentaciones sexuales, y hay alguna persona ahí mismo del trabajo quizá que es la que le está tentando, y yo he tenido que decirles: a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar de trabajo, cambiarte incluso de ciudad, reenfoque su atención. Eso es lo que la Biblia nos enseña. A lo mejor usted tiene que alejarse de aquel grupito donde están contando chistes subidos de tono. Reenfoque su atención. Si no quiere que le piquen las abejas, aléjese de ellas, así de sencillo. Y eso es con la tentación también. A veces solamente necesita levantarse y moverse del lugar. Alejarse de la situación. Cuando tenga la tentación, por ejemplo, de explotar, tal vez solo lo que necesita es alejarse un poco y, como decían hace tiempo aquellos anuncios de televisión, cuente hasta 10, respire profundamente y se va a calmar. Pero necesita reenfocar su atención. La cuarta cosa que usted y yo necesitamos hacer es compartir nuestras luchas con algún hermano. Comparta sus luchas con algún hermano. Y quiero aclarar, no le estoy diciendo que se lo cuente a todo mundo, porque hay algunos que están luchando con el chisme.
Solamente busque una persona de confianza, un hermano maduro con quien usted pueda abrir su corazón y compartir sus luchas. Usted conoce muy bien este pasaje de Eclesiastés 4, 9 y 10 que dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. El Eclesiastés dice que nos necesitamos los unos a los otros. Usted necesita a otros cristianos en su vida. Los necesita. Otros cristianos le necesitan también a usted. Necesita tener por lo menos una persona en su vida con quien usted pueda ser bien franco, abierto, transparente. Lo necesita allí en su vida. Hay quienes han llegado a pensar que una vez que entregan su vida a Jesucristo, ya se acabaron las luchas. Y eso no es así. Eso no es verdad. Hay quienes piensan que cuando se convierten en cristianos ya todo se acabó, ya ningún problema. Y la realidad es que no, pero eso trae una consecuencia. Yo he visto cristianos que por esa idea falsa en la cabeza empiezan a usar máscaras, empiezan a ocultar, empiezan a fingir como que todo está bien en su vida. Y la verdad es que muchos están desmoronándose en su vida, pero dan una imagen de que no pasa nada. Y eso no les beneficia en nada para poder vencer eso que les está causando tanto daño. La vida de mucha gente se está desmoronando, su familia está bajo estrés, su trabajo es un desastre, están siendo tentados por las mismas viejas tentaciones, pero no quieren admitirlo y eso no les permite ser sanados en su vida. Llevamos a veces sonrisas falsas, fingimos y no dejamos que la gente nos conozca de verdad. Y la verdad es que si usted trata de ocultar su dolor, lo único que produce es que ese dolor se intensifique y que empeore. Cuando usted guarda esas cosas con las que ya no puede y dice, yo no quiero que nadie sepa esto, eso se está convirtiendo en un problema mayor y le va a producir mayor dolor en su vida, porque ocultar el dolor lo único que hace es intensificar el dolor. A veces, yo he escuchado en la consejería gente que dice, mire, pues esto yo nunca se lo he contado a nadie. Y cuando lo estoy escuchando me emociono. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente lo saca, está a punto de ser liberado, a punto de ser sanado. Mientras nosotros lo ocultamos, eso se está convirtiendo en un mayor problema en nuestra vida. Cuando usted abre su corazón y empieza a hablar franca y honestamente con algún hermano en Cristo, usted empieza a liberar toda esa presión y todo ese estrés que estaba produciendo en su vida aquello que tenía oculto. Y entonces usted necesita de otra persona para ser sanado. Tiene que compartir con alguien más sus luchas. Así nos diseñó Dios. Vea lo que dice Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Vea lo que dice, si usted quiere ser sanado en su vida, sanado de todas esas heridas que le ha producido la tentación, el pecado, si usted quiere sanar de todas esas heridas emocionales, físicas, espirituales, mentales, la Biblia dice que tenemos que confesarnos unos a otros nuestro pecado, tenemos que ser transparentes y honestos. La realidad es que todos tenemos luchas. El gran problema es que Satanás quiere que piense que esa situación que usted enfrente es única, y no lo es. Muchas personas han sentido y sienten exactamente lo mismo que usted está sintiendo. Hay muchos que están batallando con eso con lo que usted está batallando. Hay muchos otros que batallaron con eso con lo que usted está batallando, pero el Señor les ha sacado en victoria. Papás, hay muchas personas que han querido ahorcar a sus hijos. Eso de verdad es cierto. El diablo pone todo tipo de pensamientos en las mentes. Usted no tiene que aceptarlos, no tiene que sentirse condenado por ellos, simplemente rechácelos. No se deje intimidar, se lo decía hace rato. Rechace esos pensamientos, reenfoque su mente y compártalo con alguien más. Dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados.
Yo quiero preguntarle a usted, así honestamente, ¿quiere ser sanado o no? Si quiere ser sanado, quiere superar ese dolor, pues aquí está la clave: no lo reprima, confiéselo, no lo oculte, muéstrelo. Dar a conocer sus sentimientos es el inicio de la sanidad. Dar a conocer sus sentimientos es el catalizador que va a producir la salud en su vida. Confiese sus fallas y ellas ya no van a tener más poder en su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a hablar acerca de su problema, comienza a ganar control sobre él. Si hay una situación, un problema, una lucha en su vida de la que no puede hablar, esa situación está fuera de control. Fuera de control. Si usted no puede hablar de eso con alguien, está fuera de control. Si tiene problemas en su matrimonio, pero no quiere hablar de eso, está fuera de control. Problema con sus hijos, pero no puede hablar de eso al respecto con nadie, fuera de control. En el momento que usted empieza a revelar sus sentimientos a alguien, empieza a tener control. De verdad, es muy liberador el ser honesto y transparente, porque comienza a encontrar que otras personas también están luchando o han luchado con lo mismo. Hay un poder sanador al compartirlo y orar el uno por el otro. Hay una falsa idea que también Satanás pone en su mente. Cuando usted habla de todas esas luchas que usted experimenta, piensa que el Satanás pone ahí en su mente la idea de que se van a sorprender y van a decir algo de usted. Mire, ahora usted sorpréndase, porque la realidad es que cuando usted empieza a ser abierto y comparte sus luchas, ¿qué cree? La gente no se va a sorprender. Al contrario, eso incluso le va a hacer bien a los demás, porque van a sentirse impulsados a hablar también de sus luchas. Y algunos les van a decir: ay, oye, yo también estoy luchando con eso. Por eso la Biblia dice que debemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que podamos ser sanados. Revele, confiese a alguien más esas luchas que usted tiene. Pero nuevamente, busque una persona madura. Busque una persona madura, una persona discreta, una persona en la cual usted pueda desarrollar toda esa confianza con la seguridad de que no al rato todo el mundo lo va a saber. Una persona que tenga la prudencia de guardar esas cosas en su corazón. Una persona que no esté luchando con el chisme. Busque eso. Y número 5, resista al tentador. Resista al tentador. Ya lo vimos hace un momento, no resista la tentación, sino resista la fuente que está detrás de la tentación. Santiago 4:7 nuevamente dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Aquí hay dos cosas que debe hacer, y yo quiero ser muy enfático: debe hacer ambas cosas, no solamente una, tiene que hacer las dos: someterse a Dios y luego resistir al diablo. Hay una acción positiva y hay una acción negativa. Vamos a ver primero la acción positiva: someterse a Dios. Usted tiene que ir delante de Dios y decirle: Señor, no puedo. No puedo manejar esto por mí mismo. Esto está fuera de control en mi vida. Estoy luchando con esto, sigo cayendo. Tú lo sabes. Sé que tú no te sorprendes, Señor. Tú conoces mi lucha. Ayúdame. Me entrego a ti. Sométase a Dios. Sométase a Dios. Y la segunda cosa, resista al diablo. Pero aquí viene, ¿cómo resistimos al diablo? Vea lo que dice Efesios 5:17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted observa nuevamente, tenemos aquí una analogía relacionada con la guerra. Tenemos la imagen de un cristiano como un soldado. Pablo dice que debemos pelear la buena batalla, ponernos toda la armadura de Dios y luchar en la batalla. La Biblia nos muestra con toda claridad que estamos en una batalla y debemos prepararnos para esa batalla. Tiene usted que vestirse para la batalla. La Biblia nos enseña que el soldado tiene un casco que le protege su cabeza, pero también tiene un peto que le protege el corazón, su pecho. Tiene también una espada, tiene un calzado, tiene un escudo. Todo eso dice el apóstol Pablo que debemos de ponérnoslo para enfrentar la batalla.
Esto es una analogía de lo que usted necesita en la batalla espiritual. El problema es que existen muchos creyentes que no se preparan espiritualmente. Por ejemplo, se levantan por la mañana y salen corriendo a trabajar sin haber hecho nada espiritual o sin haberse preparado nada espiritualmente, sin haberse puesto nada espiritualmente. No pasaron tiempo leyendo la Biblia, no pasaron tiempo en oración, no pasaron tiempo ordenando su vida. ¿Y sabe qué sucede? El diablo se ríe de ellos. No son una amenaza para él. En lo absoluto son una amenaza para el diablo. Pablo nos muestra que el primer paso es ponernos el casco de la salvación. Lo primero es la salvación. Él nos está diciendo, lo primero que ustedes tienen que hacer es aceptar la salvación de Dios. Eso significa que usted necesita invitar a Cristo a su vida. Tiene que decirle al Señor, Señor, te necesito en mi vida. Sé que me creaste tú, que me creaste con un plan y con un propósito. Quiero a partir de ahora tener una relación contigo. Eso es salvación, que usted se rinda delante de Jesús, porque Jesús ya hizo todo lo necesario para que usted experimentara la salvación, una relación con Jesucristo. Salvación significa que usted acepta el perdón por todas las cosas que ha hecho mal y le dice a Jesucristo, Jesús, entra en mí, es ser real en mi vida, ven a mi vida. Y antes de que usted tenga el poder de decir no a la tentación, usted tiene que decir sí a Jesucristo. Eso es lo primero en su vida. Entonces, cuando usted le ha dicho sí a Jesucristo, Jesús le va a dar poder para poder vencer la tentación. Le va a dar una nueva actitud, le va a dar nuevas habilidades, le va a dar un nuevo poder para decir no a esas cosas que le están causando daño. Pablo le escribió a Tito y le dice ahí en Tito 2, 11 y 12, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Vea lo que dice, la gracia de Dios nos enseña a decir no a toda impiedad. Eso es lo que viene con Jesucristo o que viene de Jesucristo con su salvación. Y es interesante que se relacione la salvación con un casco. Dice, pónganse el casco de la salvación. ¿Por qué la salvación es como un casco? Porque le protege la cabeza. Le protege ahí en su cabeza. Le dije hace rato que todo inicia en su mente. La batalla contra la tentación se está librando allí en su mente. Y el casco de la salvación protege nuestra mente. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesucristo, pero no tiene nada que proteja sus pensamientos, porque la Biblia dice que el casco de la salvación debo de ponérmelo, porque allí es donde se libra la batalla contra la tentación. Si usted no tiene ese casco, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, no tiene nada que proteja sus pensamientos de lo que el diablo va a poner en ellos. Una vez que usted entrega su vida a Jesucristo, Él hace de la salvación un casco y le protege. Él le dará el poder para no aceptar ese tipo de pensamientos que vienen a su mente y que usted mismo sabe que no están bien. Él quiere proteger su mente, pero para que su mente esté protegida, lo primero que tiene que hacer es decirle sí a Jesucristo. Jesucristo, entrego mi vida a ti. Sí, Señor, quiero hacerte el Señor de mi vida. Quiero que tomes la dirección de mi vida, que le des rumbo a mi vida. Y esa es la primera parte. Luego dice que tome la palabra de Dios para usarla como espada. La segunda cosa que usted tiene que hacer es llenar su mente con la palabra de Dios. La medicina contra la tentación es la verdad. Y usted sabe que Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Yo no sé si usted recuerda la vez que Jesús fue tentado. Es muy interesante que cada vez que Jesús fue tentado por Satanás ahí en el desierto, Jesús respondía, escrito está. La Biblia dice en términos de nuestra época. Jesús decía, escrito está, y entonces citaba una escritura. Y las 3 veces Jesús citó Deuteronomio. ¡Wow! Un libro que no es uno de los libros que mucha gente conozca.
que mucha gente estudie, reflexione. Es de los libros menos leídos de la Biblia. Y es interesante que uno de los libros que Dios les dio a los israelitas allí en el desierto, Dios lo usó cuando Jesús estuvo en el desierto. Jesús lo usó cuando Él estuvo en el desierto para ser liberado de la tentación. Jesús citó las Escrituras. Y si Jesús hizo esto para resistir la tentación, entonces usted y yo deberíamos de hacerlo. La palabra de Dios es para usarse como una espada. Si usted observa, todos los demás utensilios de la armadura, el casco, el peto o la pechera, el escudo, todos tienen que ver con defensa. Pero hay un arma. Dios le dio algo de la armadura que sí sirve para atacar, y esa es la espada. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada, es para usarse como una espada. Lo más efectivo que usted puede hacer en su vida cristiana, si realmente quiere crecer y quiere convertirse en todo lo que Dios quiere que usted sea, es memorizar la Escritura. Yo le animo a que memorice la Biblia, memorice la palabra de Dios, internalícela, hágala suya, saque la Biblia del librero y métala en su cabeza, llévela a su mente y llévela a todos lados. La Biblia no tiene ningún valor en su vida a menos que la saque del librero, la saque de ahí y la lleve a donde quiera que vaya. ¿Cómo? Trayéndola allí en su mente. Llévela. Pero memorícela. Si usted la saca, la memoriza, puede usarla cuando usted se ha enfrentado a alguna tentación. Mientras usted lea su Biblia cada día, porque le animo a que lea su Biblia cada día, le animo a que si hay por ahí algún versículo que capte su atención, anótelo. Ahí en su cuaderno, tenga un cuaderno cuando lea la Biblia, o anótelo en tarjetitas y después guárdelo y luego repáselo. Repáselo, memorícelo. Sáquelo y dígalo varias veces al día. De esa manera lo va a memorizar. Y le digo que lo lea en voz alta también. ¿Por qué? Porque si usted solamente lo dice en su mente, no lo va a memorizar muy rápido. Pero si usted lo lee en voz alta, seguro que se le va a quedar más. Yo le garantizo que a lo mejor cuando usted anda en el transporte público y esas gentes traen el radio, el estéreo y trae una canción y usted la escucha en uno y en otros transportes, seguro que la va a memorizar. Yo me acuerdo cuando era estudiante aquí de la universidad y andaba en el transporte público, me aprendí una canción que se llama Los Caminos de la Vida. ¿Y sabe por qué? Porque me subía a un transporte, ponían esa canción, me subía a otro y ahí la oía, me subía a otro, ahí la oía. Y bueno, ya después yo la oía también porque está interesante, ¿no? Pero me la aprendí simplemente por escucharla y escucharla y escucharla. Si usted quiere memorizar la Biblia, léala y léala en voz alta una y otra vez, una y otra vez. Y entonces, cuando eso lo tenga usted allí en su mente, va a llegar alguna situación y usted va a estar listo para enfrentar esa situación. Incluso cuando usted esté listo para ceder, esos versículos que hay en su cabeza, el Señor mismo los va a utilizar para sacarle de esa tentación. Le va a ayudar a vencer la tentación. Quiero preguntarle algo. Ya llevamos más de 100 días de cuarentena. Más de 100 días. ¿Cuántos versículos habrá usted aprendido ahora que salgamos ya de esta cuarentena? Si soy bien honesto, algunos no van a aprender ninguno, a menos que elijan ya comenzar a memorizar versículos bíblicos. Vea lo que dice el Salmo 119 del 9 al 11. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Jóvenes, observen lo que decía el salmista. Si ustedes quieren vivir una vida recta delante de Dios, tienen que atesorar la palabra de Dios, buscarle con todo el corazón y orar como decía el salmista. No dejes que me desvíe de tus mandamientos,
Para que usted pueda vivir conforme a la palabra, tiene que conocer la palabra, y si usted quiere enfrentar con éxito aquel día a día tan difícil, memorice la Escritura, porque Dios la va a usar para que usted enfrente de una manera victoriosa esos tiempos difíciles de tentación que a veces experimentamos. La memorización bíblica no es solamente para pastores, es para todos los creyentes. Yo le quiero desafiar el día de hoy a que usted haga de la memorización una práctica constante. Quiero que usted tome en serio la memorización. ¿Y sabe por qué? Porque eso le va a ayudar contra la tentación. Le va a ayudar contra la tentación. En una ocasión Jesús les decía a sus discípulos que ellos no se preocuparan por lo que habrían de decir, porque el Espíritu Santo en ese momento iba a poner palabras en su boca. También dijo que Él les recordará. Y si el Espíritu va a recordar, es porque es algo que usted ya sabe. ¿Y cómo lo va a saber? Memorizando la Escritura, leyéndola, memorizándola. De verdad, sorpréndase. Cuando usted memoriza la Escritura, está enfrentando un momento difícil y así, de repente vienen esos versículos a su cabeza. Es el Espíritu dándole la salida, como dice 1 Corintios 10:13, para que usted pueda resistir, pueda salir victorioso. Quiero terminar diciéndole, no se deje intimidar. La tentación va a venir. Antes de terminar este culto, antes de terminar este servicio, seguro que van a llegar a su mente ideas bien descabelladas, algún pensamiento malo, algún pensamiento impuro, algún pensamiento grosero. Va a llegar, tendrá usted una opción. Puede aceptarlo o puede rechazarlo. ¿De qué manera dijimos? Reenfocando sus pensamientos. Pida ayuda a Dios. Dígale al Señor, no quiero este pensamiento en mi mente. Me pongo hoy el casco de la salvación, me lo pongo hoy otra vez, voy a pensar en otra cosa. Y la Biblia muestra que su vida se edifica por la manera en que usted piensa. Por ello es que yo le animo a que piense cosas buenas, porque lo que entra es lo que sale. El Señor Jesús en una ocasión en Mateo 12 dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro interior, eso es lo que sale. No hay de otra. No hay de otra. Si entra basura, va a salir basura. La Biblia nos muestra que nuestras vidas se van edificando por la manera en que nosotros pensamos. Resista al tentador. ¿De qué manera? Conozca la verdad de la palabra de Dios, porque ella misma dice que la verdad les hará libres. Yo no sé con qué esté luchando usted el día de hoy. ¿Con qué esté batallando usted el día de hoy? La tentación es algo normal. Todos la experimentamos. Como le decía hace rato, si alguien dice, no, yo ya no tengo ninguna tentación, él está luchando con la mentira. Porque todos somos tentados. La misma Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Va a llegar la tentación en un momento inesperado. La tentación no le avisa, pero lo que sí es que usted tiene que prepararse. No le dé cabida al diablo. Dice la Biblia, sométase a Dios y resista al diablo. No resista la tentación, porque si usted se enfoca en ella, eso le va a atraer. No sé cuál sea la tentación que usted esté enfrentando, pero lo primero es, no se sienta mal por ello. El problema es si cedemos a la tentación. Allí está el pecado. Ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación, eso sí es pecado. Si usted anida esos pensamientos, allí es, como dice Santiago, donde empieza a gestarse el pecado. No sé con qué cosas esté usted batallando, pero yo quiero animarle a que usted tome estas acciones. A lo mejor usted el día de hoy lo que necesita es buscar una persona confiable con quien abrir su corazón, ser totalmente honesto, y dice la Biblia que entonces oren el uno por el otro para que sean sanados. A lo mejor eso es lo que necesita usted. A lo mejor lo que necesita simplemente es reenfocar su mente. Hay ocasiones, como le decía hace rato, lo único que necesita es apagar la televisión, apagar la computadora, irse de ese lugar donde usted está expuesto. Había un hombre una vez que decía, yo ya no tengo problemas con el alcohol. Era un alcohólico y la llevaba muy bien. Y dicen, yo ya no tengo ninguna clase de problemas con el alcohol. Y para demostrárselos, vean cómo voy a pasar enfrente de esa cantina. Para que vean que yo ya no tengo problema con eso. Y va pasando y se metió. De verdad, no se exponga.
No se exponga. Hay ocasiones que la mejor manera de vencer la tentación es huir. No se exponga, reenfoque su mente. No sé cuál es la tentación que esté enfrentando. Lo que sí sé es que Dios quiere darle hoy la victoria. Tómese de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llene su mente y su cabeza, su corazón de la palabra de Dios. Y entonces usted tendrá esa espada que le ayudará a vencer al mismo enemigo, Satanás. Acuérdese, no resista la tentación, resista al enemigo. ¿Y cómo se resiste el enemigo? Sigue el ejemplo de Jesús. Escrito está, aléjate de mí, Satanás. Escrito está, no argumente con el diablo. Él tiene mucha experiencia. Le va a vencer. Muestre la palabra de Dios. Huya de ser necesario. Pero hoy el Señor quiere darle la victoria. No sé cuál de estas 5 acciones sea urgente que usted las tome, o a lo mejor las 5, pero hágalo. El Señor Jesucristo sabía que esta es una gran necesidad, por eso en el Padre Nuestro pidió que oráramos: no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Dios está dispuesto a darle libertad. ¿Qué va a hacer usted ahora? Le animo a que el día de hoy, ahí mismo en su casa, incline su rostro y sea honesto delante de Dios. Y dígale: Señor, esto me está pasando. Estoy siendo tentado en esta área. Ayúdame. A lo mejor lo único que necesita el día de hoy es hacer esa oración de emergencia. Ayúdame, Señor, ayúdame. Te necesito. Clame hoy al Señor y permita que Él le dé la salida para que pueda resistir la tentación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque has puesto a nuestro alcance todo el recurso para vivir una vida victoriosa. Padre, la tentación a muchos les está debilitando, incluso les está derrumbando. Pero hoy vimos que la tentación realmente no es pecado. El pecado es ceder ante ella. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú nos dices que lo primero es someternos a ti, y hoy, Señor, nos entregamos en tus manos. Entregamos nuestros deseos en tus manos. Entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos, los entregamos en tus manos. Sé el Señor de nuestra vida. Y ahora, Señor, danos el poder para enfrentar y vencer la tentación. Permite que hoy cada uno de mis hermanos tome la decisión de llenar su mente y su corazón de la palabra de Dios, memorizando textos bíblicos, para que cuando llegue el momento difícil, ese momento en el cual estemos a punto de ceder, tu Santo Espíritu ponga en nuestra cabeza algún versículo bíblico que nos dé la victoria sobre la tentación. Padre, permite que cada vez hayamos más cristianos que vivamos en victoria. Gracias por todos los recursos. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que nos están acompañando el día de hoy, y que esta palabra, Señor, dé fruto en cada una de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que Dios le bendiga.